Bendiciones, muy buenas noches a todas las personas que están con nosotros y que van a ver este debate en diferido. Hoy vamos a estar debatiendo en esta noche. Tenemos a dos contrincantes que muy respetuosamente y profesionalmente van a estar discutiendo el tema, el pontificado del apóstol Pedro en Roma. Vamos a repetirlo de nuevo. Este es el tema de esta noche, el pontificado del apóstol Pedro en Roma. Tenemos en esta noche a Carlos Blanco, dueño del canal en el que estamos en esta noche, Cyber Revolution. Bienvenidos a todos a Cyber Revolution. Suscríbase y dele a la campana también para que pueda ver cuando nosotros tengamos debates en este canal y pueda usted participar también. En esta noche vamos a presentar a los debatientes. Vamos a empezar con el invitado de honor. Como pueden ver ustedes, en esta noche estamos de gala, presentando a uno de los mejores expositores, y no solamente expositor, sino de las personas más honestas en cuanto a su fe y preparado en cuanto a su religión, el catolicismo apostólico romano. El licenciado Guido Rojas, y también tenemos a Carlos Blanco, que va a estar haciendo hoy y fungiendo como su contrincante en este tema, y queremos presentarle y darles unos minutos al licenciado Guido Rojas, el cual nos hace el honor en esta noche de estar con nosotros. Licenciado. Gracias, bendiciones, un saludo especialísimo de aquí de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En el amor de Cristo Jesús, al pastor Gilberto Quintero y al señor apologista Carlos Blanco, que ambos viven en Estados Unidos, y también a toda la audiencia de Cyber Revolution sobre este tema que vamos pues a debatir sobre el pontificado de Pedro. Bueno, de antemano también pido permiso para después retransmitirlo íntegramente en mi canal de YouTube, licenciado Guido Rojas. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. De la misma forma estamos presentando a Carlos Blanco. Carlos Blanco, gracias por prestarnos el canal. Gracias. Nada, bendiciones a todos. Gracias por estar aquí en este debate que vamos a tener en esta noche de hoy. Gracias al pastor Quintero por su disponibilidad de moderar este debate. Gracias a Guido. Esta es la casa de Guido. Siempre será grato recibirle aquí. Y espero que sea de mucho beneficio el debate que vamos a sostener hoy. Sean ustedes los espectadores que puedan sacar sus conclusiones y ver las dos posturas que vamos a presentar. Gracias y muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Estamos en Cyber Revolution. Vamos ahora a hablar acerca del formato que vamos a tener en esta noche. Bueno, ustedes bien saben que nosotros vamos a estar haciendo un debate seriamente en lo que es de forma profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no es para agarrarse de los pelos ni agarrarse en discusiones, sino que vamos a entrar de forma profesional y también escolar a lo que es la pronunciación de nuestra fe, las creencias que tenemos. Entonces, no van a haber abdómenes, no van a haber ningún tipo de careos o discusiones con respecto a esto. Esto lo estoy diciendo para que la audiencia sepa también moderarse en los comentarios, no por las personas que están debatiendo prácticamente, porque ellos están más que seguros de lo que es el tipo de conversación que vamos a tener en esta noche. El programa de esta noche va a ser de esta manera. Van a haber 15 minutos solamente para las argumentaciones de la presentación de cada uno. 15 minutos de argumentación. En estos 15 minutos de argumentación, el otro va a estar pendiente de estos argumentos. Estos argumentos van a ser refutados durante 12 minutos posteriormente. No es para que inventen, o no digo inventen, sino para que traigan nuevos argumentos al escenario, porque no hay una tercera parte de refutación. De esa forma nos concentramos en los argumentos presentados, refutamos en los 12 argumentos y después vamos a una sección de preguntas y respuestas que van a ser intercaladas. Van a ser 2 preguntas por cada uno, intercaladas con 1 minuto de desarrollo de pregunta, 3 minutos de respuesta y 3 minutos de refutación. Y con eso cerramos el debate y entonces pasamos a lo que es la despedida. Pastor, entonces, para que no se olvide anunciar, dar likes y
compartir. Claro, claro, usted va a estar, este debate es importante porque estamos hablando de una información en la cual va a sustentar lo que es la presencia del apóstol Pedro en Roma y como todos sabemos, para la Iglesia Católica es muy importante esta información presentarla y para la Iglesia Evangélica también. Entonces, vamos de una vez y de inmediato a lo que es este debate. Yo voy a ser el moderador, como ustedes saben, y bueno, vamos a darle paso a Carlos Blanco, que es el que va a iniciar con sus 15 minutos de argumentación. En cuanto empieces a hablar, Carlos, su cronómetro va a empezar a correr. Sí, gracias. Y para que apaguen su micrófono, por favor. Bien, adelante, pastor. Antes de iniciar esta exposición, quiero dejar algo muy claro, puesto que como al señor Guido Rojas le gusta en sus análisis y los debates citar fuentes de eruditos y protestantes ecuménicos y liberales para él buscar apoyo, pues en esta ocasión yo solamente me voy a limitar en citarle sus propios eruditos católicos romanos. Pues vamos a dar paso a la primera fuente que le voy a presentar al señor Guido Rojas. Tenemos aquí al señor Juan María Loboa Gallego. Juan María Loboa Gallego era historiador, no sé si todavía está vivo, pero es historiador católico romano, profesor de la Universidad de Madrid, y en su libro, que vamos a precisar ahora mismo, Historia de los Papas, en la página 30 dice lo siguiente: aunque en las escrituras no se dice de manera explícita que el papel especial de Pedro podría transmitirse a un sucesor, resulta difícil de explicar el interés permanente por su persona, tal como aparece en los evangelios y en los hechos, escrito todo tras la muerte de Pedro, si su autoridad no fuese relevante también una vez fallecido. Nada sabemos sobre cuándo y cómo se desarrolló su misión en Roma. Es decir, no se sabe cómo llegó el pontificado de Pedro en Roma. No hay evidencia. Ahora vamos a citar a la fuente número 2, que este personaje que le voy a presentar, a Hanskin. Los dos punticos que ustedes ven en la U se pronuncia como I porque es en alemán, aunque él era suizo, de nacionalidad suiza. ¿Quién era Hanskin? Bueno, Hanskin era un erudito católico, fue asesor del Papa Juan XXIII y amigo personal del Benedicto XVI y miembro de los asesores del Concilio Vaticano. Es decir, aquí estamos hablando frente a una persona académica, un erudito, no es un curita de barrio como Luis Toro, estamos hablando de una persona preparada. En su libro, que es La Iglesia Católica, en la página número 15, voy a leer las partes que están subrayadas en amarillo, que dice lo siguiente: en la iglesia primitiva, Pedro gozaba indudablemente de una autoridad especial, sin embargo, no la poseía por sí solo, sino siempre de manera colegiada con otros. Estaba lejos de ser un monarca espiritual, ni siquiera un mero gobernante. No hay indicio de ninguna autoridad exclusiva o casi monárquica que desempeñara el papel de líder. Pero al final de su vida, ¿acaso no estaba Pedro en Roma? Ciertamente no era él obispo de Roma. Pedro estuvo ciertamente en Antioquía, aunque donde se produjo una disputa con Pablo sobre la aplicación de la ley judía. Posiblemente también estuvo en Corinto, donde era evidente que había un grupo que proclamaba su lealtad a Cefas, es decir, a Pedro, pero no leemos en ninguna parte en el Nuevo Testamento que Pedro estuviera en Roma, y mucho menos que existe evidencia alguna de un sucesor de Pedro también en Roma. En el Nuevo Testamento, en cualquier caso, la lógica de la cita sobre la piedra tiende a voltearse contra ella, la fe de Pedro en Cristo y no la fe de ningún sucesor. Debía ser y seguir siendo el fundamento constante de la iglesia. Aún así, la epístola de Clemente, datada alrededor del año 90 después de Cristo,
y el obispo Ignacio de Antioquía, alrededor del año 110, ya testifican una estancia de Pedro en Roma y su martirio allí. Por lo tanto, esta tradición es muy antigua y sobre todo unánime y sin rival. Al final de su vida, Pedro estaba en Roma y probablemente sufrió la muerte propia de un mártir en el curso de las persecuciones de Nerón. Sin embargo, la arqueología no ha sido capaz de identificar su tumba bajo la cual en la Basílica del Vaticano. Sin embargo, los teólogos católicos coinciden en que no hay pruebas fiables de que Pedro estuviera nunca a cargo de la Iglesia de Roma como obispo o cabeza suprema. En cualquier de los casos, el episcopado monárquico se introdujo en Roma relativamente tarde. Ahora voy a presentarle la siguiente página, que es la página 21 de este libro, que dice lo siguiente: no puede verificarse que los obispos sean sucesores de los apóstoles, y en un sentido directo y exclusivo resulta históricamente imposible encontrar en la fase inicial del cristianismo una cadena constante de imposición de manos desde los apóstoles hasta los obispos de hoy en día. Pero resulta sorprendente que incluso Ignacio, defensor ideólogo del episcopado monárquico, no se dirigiera a un obispo en su carta a la comunidad romana, no más que Pablo, y no se mencionaba a ningún obispo de Roma en ninguna otra de las primeras fuentes, como la epístola de Clemente, alrededor del año 90. Sin embargo, la primera relación de obispos de Ireneo de León, padre de la iglesia del siglo II, según el cual Pedro y Pablo transfirieron el ministerio episcopos a un tal Linus, es una falsificación del siglo II. Solo puede demostrarse un episcopado monárquico en Roma a partir de la mitad del siglo II. Ya ustedes escucharon. Ahora voy a presentarle la fuente número 3. Es Richard Peter McBrien, teólogo, historiador católico romano, profesor de la Universidad de Notre Dame. Y tengo aquí su libro, tengo varios materiales de él, y aquí le voy a presentar Vida de los Papas. En su libro nos dice el señor McBrien lo siguiente, en la página número 25, que vamos a leer ahora en continuación para ver qué nos dice Richard Peter McBrien. Dice, traduzco, está en inglés: a través de la tradición católica, comenzando a finales del siglo II y principio del siglo III, con respecto a San Pedro como el primer obispo de Roma y por lo tanto como el primer papa, no hay evidencia de que Pedro estuviera involucrado en el establecimiento inicial de la comunidad romana en Roma. De hecho, la evidencia que hay parecería apuntar en dirección opuesta. Entonces, eso nos dice el erudito Richard Peter McBrien. En la página siguiente, que es esta, en la número 18, traduzco. San Ignacio de Antioquía, alrededor del año 107, tradicionalmente considerado como el primer testigo importante de la primacía de Roma, en su famosa carta a la Iglesia de Roma, poco antes de que él mismo fuera martirizado allí, se dirigió a la iglesia que ocupa el lugar principal en los territorios del distrito de Roma. Ahora voy a deslizar un poco abajo donde dice énfasis añadido, que dice lo siguiente: sorprendentemente, sin embargo, es la única de las cartas clásicas de Ignacio a las siete iglesias del antiguo mundo mediterráneo que no menciona en absoluto a un obispo local en Roma. Eso nos dice Richard Peter McBrien. Entonces, voy a citar ahora esta enciclopedia católica romana, y le voy a citar la siguiente página, la página 993, que dice lo siguiente: Pedro y Pablo comen juntos con la iglesia de Antioquía, lo vemos en Gálatas 2:11, probablemente visitó Corinto, lo vemos en 1 Corintios 9:5, y hay un sólido apoyo para su
eventual viaje a Roma y allí el martirio. El líder romano, Clemente, describe las pruebas de Pedro en Roma, primera de Clemente 5:4, y Eusebio informa una antigua historia sobre la crucifixión de Pedro en Roma. Historia eclesiástica 2:25, 5:8. Hay aún menos evidencia de la función de Pedro en Roma. Sin embargo, sería un error leer en la Roma del primer siglo la existencia del papado tal como lo conocemos hoy. Eso nos dice aquí esa enciclopedia católica romana, pero no es la única. Yo tengo también esta evidencia aquí, el Church, esto es católico romano, y en la página que le voy a presentar, la siguiente, la página 107, dice, y leo: originalmente todos los obispos fueron considerados vicarios de Cristo. No fue hasta el pontificado de Eugenio III en el año 1145 al 1153. Se convirtió como título exclusivo para identificar al obispo de Roma. Sucesivamente, el Papa Inocencio III, año 1198-1216, apelara al título como ostentador del poder universal, aún por encima de las autoridades temporales. Es decir, eso fue algo tardío. Entonces, voy a presentar ahora la siguiente página de ese mismo libro, que es la página 93. Dice lo siguiente, y leo: la tradición católica considera a Pedro, año 64, como el primer papa, pero las primeras listas de sucesión identificaron a Lino, de los años 66 y 78, no a Pedro como el primer papa. Pedro no fue considerado como el primer obispo de Roma hasta finales del siglo II o principio del siglo III. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos, acabamos de evidenciar, de que su propia fuente, sus propios eruditos, no estoy citando fuentes de teólogos, ni de historiadores protestantes conservadores, ni de historiadores seculares, no. Le estoy citando eruditos, personas académicas, católicos romanos. De hecho, en el caso de Hanskin, que era un teólogo, asesor del Concilio Vaticano II, la cual ya me imagino las quejas que tendrán ellos acerca de él, pero eso será refutable más adelante en caso de que eso sucediera. Eso es fácil de refutar acerca de Hanskin. Como los católicos siempre sacan sus uñas para defenderse. Bien, entonces, mostrando todas estas evidencias que he presentado, ¿cómo vamos a creer nosotros en una lista falsa, una supuesta lista de papas, cuando esta organización religiosa es experta en falsificación de documentos? ¿Acaso no vamos nosotros a olvidar que el mismo Guido Rojas lo sabe muy bien acerca de estas falsificaciones, estos fraudes de documentos? Por ejemplo, el catálogo liberiano, tenemos la tumba del apóstol Pedro, la carta del Papa Clemente, la donación de Constantino, y para rematar el Códice Vaticano, que es una falsificación del siglo XV. Pero eso no es todo. 2 minutos restantes. Vamos a presentarle al señor Guido bases donde ellos argumentan siempre de que enseñan figuras de las catacumbas, de que no, que nosotros venimos del siglo I, que aquí tenemos las catacumbas, las imágenes de los santos. Bueno, entonces vamos a mostrarle aquí, porque aquí aparece en esta imagen el crismón de Constantino. Esta es una catacumba católica romana, supuestamente. Las catacumbas de Santa Ana, Rabat, Malta. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en todo esto? Bueno, aquí Guido, el señor Guido Rojas, tendrá la oportunidad de demostrarme a mí, no que Pedro haya sido martirizado en Roma y que murió allí, no, porque eso fue profetizado, el Señor Jesucristo lo profetizó.
él me tendrá que demostrar a mí aquí en este debate, con evidencia de cualquier erudito, de que Pedro estuvo en Roma ejerciendo un pontificado por 25 años, con evidencias. No vengan con cuentos de que no, que aquí dice que él fue martirizado y sacar literaturas liberales, como él suele hacer, de estos eruditos y historiadores ecuménicos, todos ellos, que ya lo conozco todos, como Gonzalo Báez Camargo, Justo L. González, Alfonso Ropero y todas estas Biblias ecuménicas que usan referencias para sustentar sus argumentos. No, aquí él va a tener que demostrar a mí de que Pedro ejerció su pontificado en Roma, no que haya sido martirizado allá, no, que él haya ejercido su pontificado. Así que con toda integridad el señor Guido Rojas tendrá la oportunidad de demostrar. Terminado Adelante. los 15 minutos del participante Carlos Blanco. Fueron los 15 minutos de argumentación. Ahí presentó sus argumentos. Ahora vamos a entrar a los 15 minutos de la argumentación de Guido Rojas, donde va a sustentar su tesis confrontando a Carlos Blanco y la presentación de su argumentación. En cuanto empieces a hablar, Guido, entonces vamos a darle inicio a tu reloj. Cuando estés listo, solamente puedes empezar. Listo, pastor, empiezo ya. Bueno. Bien, entonces vamos a hablar primero, para hablar del primado de Pedro, pontificado, la sede petrina, por qué es importante Roma para la Iglesia Católica. Al fin y al cabo estamos fundamentados en algo que tiene 2000 años, no es un invento de ahorita el Papa Francisco ni nada. Bueno, vamos a ver, yo tengo mucha literatura evangélica, ya clasificar cuáles sí y cuáles no, bueno, eso yo lo dejo a criterio de cada persona, pero por lo tanto son Biblias de estudio que uno consigue en librerías evangélicas, ya que sea del agrado o no de tal persona, pues eso ya no me corresponde a mí. Tengo esta Biblia, solo saqué una que esta es la Biblia, de hecho inclusive tiene un término muy interesante que es la Biblia arqueológica. Ustedes pueden mirar el grosor de la nueva versión internacional, un camino ilustrado a través de la historia bíblica y su cultura, donde aparecen pues diferentes láminas y donde hay pues toda una gran información de orden histórico, bíblico, papirología y demás. Bueno, primero que todo tenemos que mirar a la confesión de Pedro, la misión especial que tiene Pedro sobre los demás apóstoles, sin desconocer pues el rol de los otros, porque es solamente esto es autoridad de Jesucristo, esto no fue que nosotros nos lo inventamos, documentos falsos ni demás. Dice que, de hecho, inclusive esta es una Biblia evangélica, dice en el diálogo que tuvo Jesucristo con este apóstol que llamaba Simón, que era Barjona, un simple pescador del mar de Galilea, en la región de Cesarea de Filipo, donde le dice, preguntando quién es la gente que es el Hijo de Dios, dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, un profeta, y ustedes quién dice que soy yo, hace una pregunta cerrada, dice Pedro, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, afirmó Simón Pedro, que tenía por sobrenombre Pedro, que quiere decir piedra o roca, como tú quieras. Ahora Jesucristo le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo, porque no te ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Versículo 19, muy significativo exegéticamente. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Se puede discutir mucho, pero evidentemente es una misión especial que le da Jesucristo a Pedro. Ahora, no es la única misión, porque después vamos a mirar a ver qué relación tiene esto con Pedro y si hay una evidencia bíblica para demostrar de que Pedro estuvo en Roma, y si la tengo. En el Evangelio de Juan, de hecho interesante, porque los evangelios están fechados, por ejemplo, el Evangelio de Mateo está fechado entre los años 50 y 60. El Evangelio de Juan, los eruditos dicen que están fechados entre los años 90 y 100, porque no tenemos originales, pero de todas maneras es lo que dicen los historiadores, los biblistas, tanto católicos como evangélicos. Dice también, aquí viene una misión y una profecía, otra vez con este apóstol, aparece ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 15 en adelante, Jesús restituye a Pedro. Así mismo dice en esta Biblia evangélica. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, no te se ven que es el mismo término, Simón, ¿cómo se llamaba? Y Pedro, que quiere decir piedra o cefas, piedra, roca, independientemente en arameo, como usted quiera llamar, que es el mismo género. Dice, Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que esto? O sea, que el otro apóstol.
Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Y Jesús le dijo, ¿qué? Apacienta mis corderos. O sea, interesante eso porque son los corderos de Jesucristo. Anteriormente también era la iglesia de Jesucristo, siempre va a ser la iglesia de Jesucristo, pero va a estar representada en un hombre porque de todas maneras Jesucristo iba a regresar a los cielos. Le dijo Jesús y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Nuevamente le hizo, cuida mis ovejas. Por tercera le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Jesús le dijo, porque aquí aparte de la misión viene una profecía bíblica muy interesante en el versículo 18. De veras te aseguro, ponga mucho cuidado esto, que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extender las manos, otro te vestirá y te llevará donde no quiere ir. Y en el versículo 19, el que está escribiendo esto, que es un discípulo testigo ocular de los acontecimientos, muchos años después de todas estas narraciones, casi unos 40 años después, dijo, eso dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto le dijo, añadió, sigue. Bueno, ahí está. Vemos inicialmente una misión especial de Pedro, al cual se le da poder de llaves de atar y desatar, en el sentido de que era un hebraísmo que utilizaban los rabinos, de que lo que dijera un rabino se cumplía por sus discípulos, igualmente si lo rechazaba. Las llaves siempre es señal de autoridad. Llaves del reino de los cielos, para que no se confundan con las llaves después de las que aparecen en Apocalipsis, que son completamente diferentes. Estas son llaves del reino de los cielos, ¿no? Que se construye aquí en la tierra. Aquí en esta también está, aquí no solamente hay una misión triple otra vez a Pedro, sino que también hay una profecía que dice que la muerte de Pedro glorificaría a Dios. Si vamos a hacer solo escritura, tendríamos que mirar a ver dónde está esa muerte que glorificaría a Dios, que está diciendo el mismo Jesucristo, porque esto lo dice directamente él, que es la palabra de Dios. Bueno, ahora, ¿hay alguna evidencia de que Pedro haya estado en Roma? Yo voy a citar a los historiadores de la antigüedad, los que eran los que conocemos como los padres de la iglesia, que son las referencias más importantes que tenemos sobre el particular, no teólogos o historiadores del siglo XX, no, los más cercanos a los acontecimientos, conocidos tanto por los historiadores católicos como evangélicos. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente, que está fechada más o menos entre los años 58 y 62, más o menos es la variante, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunda en ustedes la gracia y la paz. Bueno, ahí está el prólogo inicial de esta carta, que es una carta conocida como una carta católica en el sentido de la universalidad. ¿Por qué? Universalidad porque desde el lugar donde él está mandando esta carta va a ser destinatarios, ¿quiénes? Cristianos, que serían en estas regiones que son conocidas como el Asia Menor, que son Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, veamos a ver, según los mismos historiadores antiguos, de dónde posiblemente, con mucha seguridad, escribió Pedro esta mención. Inclusive que aquí aparece en la Biblia de Estudio Arqueológica toda la explicación que da a pie de página, porque estos no son biblistas católicos ni demás. Dice, primera de Pedro, al igual que la segunda, ¿no? Porque son contemporáneas. Ambas epístolas, primera y segunda de Pedro, declaran a Pedro un apóstol de Jesucristo, como su autor lo dice en primera de Pedro 1:12, 1:1, perdón, en segunda de Pedro 1:17, 18. O sea que nos da a entender que hay a una autoridad apostólica. Dice también, un anciano como ellos, o sea, un presbítero, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de ellos en su gloria. Qué interesante, porque tiene una relación directa con lo que vemos de Juan 21:15. La muerte de Pedro glorificaría a Dios, partícipe de los sufrimientos, o sea, el martirio en el que es testigo de Cristo. La iglesia primitiva, ¿la iglesia qué? La iglesia primitiva, no la iglesia reformada del siglo XVI, ni mucho menos, no. La iglesia primitiva, o sea, la iglesia de los primeros siglos del cristianismo, decididamente reciben primera de Pedro como una epístola auténtica. ¿Quiénes confirman esa autenticidad de esa epístola? Papías, que fue un discípulo inmediato del apóstol Juan, entre el año 60 y el 135. Destaca que en su primera epístola Pedro menciona a Marcos, Eusebio, Historia Eclesiástica 2:15. Otro, Clemente de Roma, Clemente, obispo de Roma. Este no es un tipo ficticio, es un personaje real del tiempo de la patrología. Clemente, que era obispo en donde, en Roma, del año del 30 al 101.
La Didaché, uno de los primeros libros eclesiásticos contemporáneos de los apóstoles, fechado entre los años 60 y 80 en Siria, una obra anónima de inicios del siglo II, aunque otros la catalogan un poquitico anterior, que trata sobre una variante de asuntos doctrinales y prácticos importantes a la iglesia cristiana primitiva. Y también otro testigo ocular, discípulo inmediato del apóstol, que fue ¿quién? Policarpo, obispo de Esmirna, entre el año 65 y 156, citaron 1 de Pedro. Irineo, obispo de León, entre el 130 y el 200 después de Cristo, cita 1 de Pedro y usa el nombre de este apóstol. Y también así sucesivamente. Ahora, algo muy interesante, de estos papías sabemos que conoció en vida al apóstol Juan. Clemente, obispo de Roma, si era obispo de Roma es porque anteriormente tuvo que haber tenido unos antecesores, también hasta finales del siglo I. Irineo, que también es muy significativo por todo su apología contra los gnósticos. Nunca he visto que alguien diga que sus cartas son apócrifas o son falsas. Y también Policarpo, porque fue uno de los primeros discípulos del apóstol Juan, y su martirio también es muy conocido. Ahora, mire lo que dicen estos historiadores también, dice, evangélicos, dice, que también son eruditos en esta materia. Si no, no escribiría una Biblia de estos para venderla. Si esto fuera falso o fuera algo de poca importancia, yo creo que las librerías evangélicas no se atreverían a que esto fuera pues lanzado por Amazon o por Mercado Libre para que la gente las adquiera. Dice, el peso de la evidencia en favor de la autenticidad de estas dos epístolas es que la iglesia primitiva desde el principio aprobó estos escritos bajo el nombre, no aprobaba estos escritos bajo nombres falsos. Por ejemplo, el padre de la iglesia, Tertuliano, en Obastis 17, indica que el anciano que escribió el libro seudónimo Hechos de Pablo, con el propósito de aumentar la fama de Pablo, fue destituido y el supuesto evangelio de Pedro fue censurado como falso, como dice Eusebio en su historia eclesiástica 6:12. Además, los materiales seudónimos tenían a ser dramáticos y tiene una diferencia muy importante de primera y segunda de Pedro. O sea, ¿qué hay que entender eso? Que habían evangelios apócrifos que se le atribuían a Pedro o a Pablo, a los otros discípulos, que las mismas autoridades eclesiásticas se encargan de decir esto sí y esto no. Tan es así que hoy en día hasta una Biblia evangélica, independientemente, nuestro amigo Carlos, que utiliza mucho la Reina Valera purificada, sigue teniendo primera y segunda de Pedro, igual que la tiene la Biblia Reina Valera, la NBI o cualquier Biblia católica. Entonces, esto es muy interesante porque nos da a entender de que realmente, primero, esa autenticidad de esta epístola. Veíamos la autoridad que está diciendo él, como lo dijo Jesucristo, atar y desatar, y cuál las hojas, desde una sede que no nos va a decir dónde inicialmente, porque en el prólogo, en su epílogo, sí nos va a decir. En esa misma epístola, siguiendo esta misma secuencia, también dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 12, con la ayuda de Silvano, quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confiarles que está en la verdad, la verdadera gracia de Dios, manténganse firmes en ellas. Y da sus saludos finales, que va a ser muy interesante. Versículo 13, saludos de parte de los que están en Babilonia. Vamos a mirar a qué se refiere con esta ciudad. Escogidos por ustedes y también de mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes de que están en Cristo. Ahora, vamos a mirar a ver qué se identifica esa tal ciudad Babilonia, a cuál se está refiriendo, no con eruditos católicos, sino con eruditos evangélicos. Dice, debido a que Babilonia, el Antiguo Testamento, era un lugar, esto está en explicaciones a pie de página, ¿no? De esta Biblia en la página 2067, o sea, puedo haber traído más de 10, 15 Biblias que tengo en mi biblioteca personal, pero bueno, quise traer esta, pero casi todas unánimemente dicen lo mismo. Debido a que Babilonia en el Antiguo Testamento era un lugar de pecado infame, el nombre de esta ciudad se había convertido en un calificativo para cualquier lugar conocido por su maldad. Asimismo, Pedro puede haber usado el nombre para describir cualquier lugar el cual los cristianos habían sido deportados de su patria en Judea. En todo caso, la descripción encaja con ¿qué ciudad? Con Roma. Y la tradición, que es muy importante, y la tradición, así la pueden negar algunos, indica que Pedro escribió desde allí. Pedro tenía un aprecio especial por Marcos, que lo nombra también, que lo llama a su hijo. Es posible que Pedro haya llevado a Marcos a Cristo. De todas maneras, la tradición cristiana, otra vez, no se puede ligar la tradición cristiana de la historia de estos acontecimientos, temprana relaciona a ambos. O sea, estamos aquí hablando, bueno, de restan 2 minutos. Gracias. De muchos de estos eruditos que hablan de Roma. Pero tengo algo más especial para terminar esta misión.
un libro que es lo más anticatólico que ustedes pueden conseguir en el mercado, que se llama esto, el libro de los mártires. Este es escrito por John Fox. Esto es de donde habla pues de los mártires del protestantismo por la Iglesia Católica. Yo podría hacer también otro libro de esos también, de los mártires católicos también por el protestantismo, porque eso fue parte y parte. Pero de todas maneras, este libro que no es nada afín a la Iglesia Católica, en la página 24 habla sobre Pedro. Otra vez, vamos a mirar qué dice este erudito. Entre muchos otros santos, el bienaventurado, nótese cómo lo dice apóstol Pedro, fue condenado a muerte y crucificado, como algunos escriben. ¿En dónde? Otra vez, en Roma, aunque otros, y no sin buenas razones, tienen dudas acerca de ello. Pero sigue diciendo. Ahora, ¿quiénes apoyan esto? Egésipo, que fue un historiador eclesiástico, dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte y que cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir. Pero llegando a la puerta, vio al Señor Cristo acudiendo a él, a quien adorándole le dijo: Señor, ¿a dónde vas? A lo que él respondió: a ser nuevamente crucificado. Con esto, Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo, ¿no?, también de los padres de la iglesia, muy importante, del siglo IV, el cual escribe la Vulgata Latina, dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies arriba, por petición propia, porque era, dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera en que murió su Señor. Entonces estamos hablando de Egésipo, un historiador eclesiástico, estamos hablando de Jerónimo, estamos hablando de Papías, de Policarpo, de Clemente Romano, de Irineo de León, o sea, historiadores de entre el final del siglo I, siglo II y el siglo IV. Bueno, entonces ahí dejaría entonces mi intervención. Gracias, pastor. Perfecto, 15 minutos completos cada uno. Ya llegamos ahora a la siguiente sección, que van a ser las refutaciones de estos 15 minutos en los cuales han presentado sus evidencias cada uno, y el otro ha tenido tiempo para analizar las evidencias de cada uno. Entonces, tenemos 12 minutos de refutación que va a dar inicio Carlos Blanco, para que prenda su micrófono y entonces pueda dar inicio a su refutación. Y en cuanto empieces a hablar, Carlos Blanco, y a refutar, tu tiempo va a correr. Son 12 minutos que tendrás. Te anunciaré a los 10 minutos que te restan 2. Me avisa, pastor, cuando me quede un minuto. Un minuto. Bueno, te iba a avisar cuando quedaban 2, pero bueno, no, vamos. Okay. Adelante. Bien, lamentablemente Guido en su disertación derrochó su tiempo, pero no pudo presentar ninguna evidencia como yo esperaba. Porque Guido lo único que puede decir es que Pedro haya sido martirizado en Roma como murieron todos los apóstoles y todos los mártires, porque Roma era la capital del imperio. Pero no me pudo probar aquí de que Pedro haya ejercido un pontificado en Roma. No pueden. Esa es siempre las argumentaciones de ellos. Que Pedro fue martirizado allí, y citan algunos padres de ellos, apostólicos, en su mayoría todos herejes, todos, pero no pudo probar nada. Guido, pruébame a mí de que Pedro haya ejercido su pontificado en Roma. ¿Existe? No existe. Me saca una Biblia de la NBI, una Biblia corrupta, ecuménica, que es basada en el texto corrupto alejandrino de la Biblia que ellos producen. Y saca la Biblia, una Biblia comentada, para él buscar sustento, y aún así tampoco le ayudó su biblita comentada corrupta. Habla de ese mismo amuleto de siempre los católicos, de Marcos 16, 18, 19, y tú eres Pedro y te entrego las llaves. Ese es el amuleto de ellos. ¿Qué hacen ellos? Bueno, ellos toman la figura de Pedro, la figura política de Pedro, lo elevan a su máxima expresión, y después dicen: ve, ese soy yo. Y usan a Pedro como patica conejo indio, y entonces usan una falsa tradición, una falsa historia de que Pedro estuvo en Roma sin presentar evidencias. Eso es lo que hacen siempre ellos. Pero Guido, ¿se te olvida que en Marcos 16, 18, 19 no termina ahí? El 24 le dice: apártate de mí. Jesucristo le dice a Pedro: Satanás, porque pone la mirada en las cosas de la carne, de los hombres, y no en las cosas espirituales. A tu papa le dice Satanás. Pero claro, los católicos romanos nunca te van a decir eso. Te van a presentar siempre el 18 y el 19, porque así son ellos, chapuceros. También Guido dice, ellos siempre utilizan eso del argumento de Pedro, y citando también acerca de Juan 20, del 1
23, donde dice, será llevado. Vamos a leer ese pasaje. Vamos a leer ese pasaje porque no tiene desperdicio ese pasaje. Juan 20, 21, 23 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros. No es ese, perdón. El que quería leer es el siguiente. Juan 21, 17, 19 dice, de cierto os digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas donde quería, mas cuando sea viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro, es decir, otro te llevará y te llevará donde no quieras ir. Momento, Guido. Entonces, si dice aquí en la profecía que dice el Señor Jesucristo, Pedro fue llevado en contra de su voluntad porque él no quería ir a Roma. ¿Y en qué quedamos? ¿No que Pedro tenía un pontificado en Roma? Entonces, ese pasaje a ti te refuta y tira esa teología por tierra. Inmediatamente, Pedro jamás quería estar en Roma, porque lo está diciendo la profecía del Señor Jesucristo. Será llevado donde no querrás ir. Y fue llevado allí a Roma para ser crucificado como murieron todos los mártires. Guido, tiene que presentarme evidencias. No derroche tu tiempo diciendo, citando libros, literaturas ecuménicas que ni siquiera así te ayudan. Tiene que enseñarme a algún teólogo, algún erudito, quien fuere, donde diga que Pedro haya ejercido un pontificado en Roma. Que no existe, no lo puede presentar. Así de fácil, así, tajantemente, no existe. También dice, cita de los padres apostólicos para que así poder reforzar sus argumentos, sus apologistas, tampoco aún así le ayudó sus apologistas. También enseña sus libros ecuménicos, como siempre. Enseñó, en este caso, el libro de los mártires, y de tu propio libro de los mártires, aquí Guido, no te ayudó. Tu propio libro de los mártires no te ayudó, porque aún el libro de los mártires no dice que Pedro ejerció un pontificado en Roma, sino que murió en Roma, como dicen todos los historiadores. Es que no he dicho nada nuevo, Guido. Trae argumentos que se sostengan, pero no existe. Tiene que presentarme evidencia de que Pedro haya ejercido un pontificado en Roma. Si no lo muestra, si no lo presenta, ese pontificado es falso. Así de simple, es falso e inventado. No tenemos que creer en una tradición y en una lista falsa. ¿Acaso no son ustedes peritos en falsificar documentos? ¿Por qué tenemos nosotros que creer en una falsificación de lista? Bien, sigo continuando. También habla Guido de que el papado, de que cómo fue llevado allí, eso evidencia de que Pedro fue papa. No, mira, Guido, tu primer papa fue Constantino el Grande. Fue el mismo que se puso como nombre para sustentar ese nombre de sumo pontífice, el máximo puente. Y después ustedes sucesivamente, cuando ya estaban anclados en el poder, comenzaron a heredar todo eso de la paganería de los emperadores romanos. El pontificado no existía en los primeros siglos. No existía, no hay ningún rastro. Te lo presenté con tus propios eruditos. Ellos mismos lo dicen, que no existe evidencia de eso, de que es un pontificado. Todo eso comenzó a correr a mitad del segundo siglo. Listas falsas, que la lista de Ireneo y la de Tertuliano ni siquiera concuerdan, y las demás listas, porque todo eso es un invento. También habla de Clemente de Roma, pero la carta de Clemente de Roma te dice a ti claramente que la carta de Clemente es falsa. Y de mí te mencionas así. La carta de Clemente es falsa, y te lo leí con tu propio erudito Hanskin. Él mismo lo dice, que esa carta es falsa, falsificada, que la falsificó el Papa Clemente para él apoyar su falso pontificado. Todo de ustedes es falso. Habla de Policarpo de Esmirna, de Ireneo de León, pero nada, no pudo presentar nada. De que allí ellos hablan de que Pedro, pero no, aquí mira, ni Policarpo de Esmirna, ni Ireneo, ni Clemente de Roma habla del pontificado de Pedro en Roma. No habla nada de eso. Nada. Nulo. Mira. Nananina, cero. También habla del documento de DH, pero el documento de DH ustedes lo tenían antes, lo sacaron. ¿Y por qué lo sacaron? Porque es espurio. No lo tenían cuando le ayudaba. Ahora no lo tienen porque no le ayuda, porque sabe que el documento de DH habla acerca de doctrinas que tira por tierra los documentos de ustedes. Entonces tuvieron, hay que sacar esto. Entonces, pero ese documento de DH es espurio. No existe tal documento de DH, es una falsificación. Habla también de sus literaturas ecuménicas, no le ayudó para nada, de verdad que yo esperaba más argumentos confiables. También habla de la Babilonia, que la carta de allí que describe Pedro, menciona a Babilonia, que Babilonia es el Roma. Bueno, cuando le conviene,
Pero cuando hablan Apocalipsis 17, Babilonia la grande, no, esa no es Babilonia, es la Iglesia Vaticana, no. Eso es el Imperio Antiguo Romano. Cuando le conviene, ustedes usan doble moral. También habla, refiriéndose a la carta que envió Pedro, esa misma, no tiene ningún sustento para argumentar nada creíble de lo que dice el señor Guido. Bueno, por ejemplo, le voy a mostrar para que vean que lo de ustedes es una farsa. Ustedes hicieron una vez, el Papa mandó un equipo de religiosos católicos como Enrico Jossi, Antonio Ferrua, Egbert Kerbon, no sé cómo pronunciarlo, y Bruno Geri, para hacer una excavación y ver de que supuestamente este equipo de religiosos, todos católicos romanos, de que arqueólogos, para ver de que y hacer los hallazgos de la tumba de Pedro. Todo eso es una farsa. Pero mira que lo encabezaba el monseñor Ludwig Kass, era director del proyecto y colaborador personal del Papa Pío XII. Pero después de las críticas y de todas las falsas evidencias que ustedes presentaron, tuvieron que hacer una segunda investigación porque no convenció. Todo eso fue una farsa. Y entonces buscó a esta señora epigrafista, Margaret Gualduzzi, católica romana devota, hasta los tuéstanos, y amiga de la familia de Pío XII, para que él le hiciera y le inventara ese cuento, y allí diga que descubrieron todo eso, pero todo eso es una farsa. El mismo Hanskin lo dice. No hay evidencia, lo dice Hanskin, de que existiera el cadáver, la tumba de Pedro en el Vaticano. Tu propio Hanskin te lo dice a ti, Guido. Entonces, queda más que demostrado que todo eso, lo que ustedes presentan, es una farsa. No tienen argumentos históricos que puedan sustentar esa falsedad. Ha derrochado tu tiempo, Guido, aquí, lamentablemente, no ha presentado nada de que Pedro haya ejercido un pontificado por 25 años como ustedes lo presentan. Te di la oportunidad, mira, te doy la libertad de que cite hasta un erudito de ustedes, si quiere, para que él diga y certifique así, mira, Pedro estuvo ejerciendo su pontificado en Roma, y que no existe, Guido. Porque de ser así, tus propios eruditos lo hubiesen enseñado y lo hubiesen dicho en sus literaturas, en sus libros. Pero todo eso es falso. Entonces, lo que te ampara es nada más de que no, que allí se dice en la historia, según la tradición de que fue llevado a Roma, Pablo también, y Pedro pidió que lo crucificaran a boca abajo, y todo eso es un cuento. Yo quiero que me presente evidencia, si no lo he hecho aún, Guido. Yo espero que en tu refutación tú puedas presentar las evidencias, decir, mira, yo te refuto, Carlos, aquí tengo las evidencias y te doy el nombre de los eruditos, de los historiadores que sustenta eso. Tiene un pontificado en Roma, estuvo allí por 25 años y eso es lo que nosotros hemos presentado durante los siglos. Desde el siglo I, esta es la evidencia, pero no lo puede hacer, Guido. Va a derrochar tu tiempo, no va a poder presentar nada. Lamentablemente, es como siempre en los debates con ustedes, no presentan evidencias que se puedan creer, evidencias palpables, evidencias convincentes que puedan sustentar las afirmaciones que ustedes inventan, porque ustedes es solamente una tradición falsa. El mismo Hanskin, que tengo varios libros de él también, lo tengo en digital, lanzó un libro que se llamaba Infalibles en signo de interrogación en los años 70. Y Juan Pablo II lo retiró a él de dar clases en los seminarios católicos. Lo retiró. Le retiró la licenciatura, no podía. Por eso, porque cuestionaba, allí trituraba Hanskin la falsa infalibilidad y el papado. Es que mira, Guido, la mayoría de ustedes, los católicos de a pie, solamente creen esa farsa del papado y la infalibilidad. Pero estos teólogos preparados y estos eruditos y académicos saben que todo eso es una farsa. Lo que pasa es que no lo pueden sacar porque ya es un dogma. Si lo sacan, se arma la marimorena. Eso es lo que sucede, Guido. Y lamentablemente... Ahí terminamos los 12 minutos de Carlos Blanco. 12 minutos completos. Ahora es el turno de Guido Rojas
dar sus estocadas también. Y Guido Rojas, en cuanto empieces a hablar, tu tiempo va a empezar a correr también. Listo, ya. Bueno, aquí hay algo impresionante. Debatir con alguien que tiene un resentimiento contra otra institución a la cual está debatiendo, pues da a entender que sale a reducir a flor de piel lo que vemos en la exposición de Carlos Blanco, porque se pasó diciéndome que estoy descalificado, que estoy refutado, que las evidencias que yo mostré no son verdaderas, que las que él muestra sí, que las Biblias que yo son corruptas, pero él no es un biblista. Él no es un biblista profesional, ni puede dar esos criterios. O sea, evidentemente yo puedo coger lo que me convenga y después todo lo rechazo. Ahora resulta que lo que dice Carlos Blanco, todos los documentos para él son espurios. La Didache es documento espurio. Clemente Romano, su epístola es espuria, pues eso lo dice él. Entonces todos son, ahora ya dijo, todos son herejes, todos los padres de la iglesia para él son herejes. Entonces, ¿cómo va a debatir uno con una persona que tiene esa mentalidad tan cerrada en el cual solamente está dando sus opiniones personales? Habla de Hans Kuhn, pero él mismo lo dio a entender. Hans Kuhn no representa a la iglesia católica. Si yo soy un policía y a mí me destituyen de la policía, yo ya no soy policía. Él precisamente por sus ideas liberales y por todo lo que él decía, evidentemente se le retiró la cátedra como un teólogo de la Iglesia Católica de Tubinga. Por lo tanto, esa no es la voz oficial. Él da a entender como si fuera la voz oficial. No, esa es la voz de él, esa es la voz de su resentimiento, de lo que él pensaba. Pero la Iglesia Católica tiene muchos más historiadores, tiene muchos más eruditos. Los otros que mostró, no vi que refutaran absolutamente nada. Muestra solo una parte. Yo tendría que leer todo el libro para mirar. Yo puedo coger también unos extractos de un libro y sacar lo que me conviene y lo que no me conviene. Yo no vi en qué momento de los otros dos eruditos él decía que la carta de Clemente es espuria. ¿De dónde dice eso que es falsa? Apenas me vengo a enterar ahorita que es falsa y cuál documento. Les está hablando de otros documentos, la donación de Constantino. Eso es muy posterior. Eso no tiene nada que ver con que si Pedro estuvo en Roma o no. Al final reconoce que Pedro sí murió martirizado en Roma. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Estuvo o no estuvo en Roma? Dice que sí, que la tradición a lo último dice que sí. De hecho, inclusive, este es lo más anticatólico que puede haber el libro de los mártires. Esto no es escrito por alguien que tenía ese mismo sesgo y el mismo, que lo dio a entender y hablaba citando a Egésipo, un historiador del siglo II, y citando a Jerónimo, ¿no? Da a entender, ¿en dónde? En Roma, donde fue crucificado. Si fue crucificado en Roma es porque está en ¿dónde? En Roma. Y entonces, ¿dónde está ejerciendo la misión que Pedro que el mismo Jesús? Mire, es que es tan fácil que se dio un balazo en el pie. Él mismo dice, muéstrame el pontificado de Pedro en Roma. Murió en Roma. ¿Y qué le dice Jesucristo a Pedro? Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, que le llamó Satanás, y cuando Jesucristo le retira las llaves, que me muestre el pasaje bíblico en el cual le retira las llaves. Ahora, se va a Juan 21, 15 y 17, lo mismo, el mismo que lo negó 3 veces, el mismo que lo repudió en la casa de Caifás, el mismo Jesucristo. Entonces, ¿quién tiene más? Ahora, que Jesucristo entonces diga que es un hereje, pues, que Jesucristo tampoco tiene validez, que el evangelio de Juan también lo inventamos los católicos. El mismo Jesucristo le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos 3 veces, y le profetiza que la muerte de Pedro glorificaría a Dios. ¿Dónde fue eso? Que esa sería mi pregunta. Entonces, por lo que vemos, si nos vamos a descalificar, entonces ya Lino es falso, Clemente Romano es falso, la EH es falso, lo que mostré de estas pruebas, no porque si él la acepta no esta Biblia, porque como tal pues puede dar sus opiniones, pero yo también puedo dar mi opinión personal, pero ni él ni yo somos biblistas para decir qué desacreditamos o qué no. Pero en esta propia Biblia de estudio que es evangélica, habla de Papías, de Clemente, de Irineo, de Policarpo, de Eusebio. Entonces, que ya nuestro amigo se la pasó diciendo, eso es falso, perdiste tu tiempo. Entonces, si va a empezar a tratar de degradar mis argumentos con ese tipo de indicaciones, que casi sería pues un ataque a las fuentes, cosa que yo no estoy acostumbrado, pues yo no le sigo ese juego. Yo vuelvo otra vez a mostrar las evidencias. Ahora, hay documentos, por ejemplo, una carta de un presbítero de nombre Cayo, pues él dice que todo esto es falso, pues sí, pues eso decirlo es muy valedero, pero otra cosa es probarlo. Había un presbítero de nombre Cayo en tiempo de Seferino que hablaba contra los montanistas, un documento también histórico del año 200, donde decía que en Roma podía mostrar los trofeos de los apóstoles Pedro y Pablo. Pues si quieres acercarte al Vaticano o la Vía Hostia, encontrarás allí los trofeos de aquellos que han fundado esta comunidad. Eso era una tradición, eso lo dicen los historiadores, los mismos
biblistas, los mismos como Oscar Cullmann, que fue un historiador de talla internacional, luterano, Karl Barth, que me muestre unos detalles internacionales que demuestren que Pedro no fue crucificado en Roma y que no ejerció ahí su liderazgo. Pues eso sí serían pruebas, pero si vamos a hablar de un apóstata, como fue Hans Kuhn, porque fue el único que resaltó, los otros dos no vi que dijeran lo contrario, simplemente trató de leerlo entre líneas, pero ninguno de los dos demostró lo contrario. De hecho, inclusive, ahora resulta que él mismo está citando la carta de Clemente Romano, ahora dice que es falsa, que la de H también es falsa. Pues eso, pues entonces si a eso nos vamos, entonces todo es falso y solamente el señor Carlos Blanco tiene la razón porque él solamente se apoya en Hans Kuhn y en los otros pues dijo cosas a medio renglón. Ahora, esas pruebas arqueológicas, que todo eso que es eso, yo no he mostrado, tendría que mostrarme un arqueólogo también, alguien que dijera que no se descubrió la tumba de Pedro, porque de él mismo dijo, cuando citó a esta otra papiróloga, que se descubrió una inscripción en latín que decía Petrus Eni, o sea, Pedro está aquí, en la propia gruta del Vaticano, que es esta inscripción, que también está fechada también más o menos en ese periodo histórico. Esta es la tumba de Pedro, pues aquí está, dentro del Vaticano, donde la misma tradición dice que él fue crucificado cabeza abajo, donde todavía se conserva el obelisco de Calígula, y aquí también en las catacumbas. Él dice que no hay en las catacumbas, ¿cómo demostrar? Mira, aquí está, le muestro una de las catacumbas antiguas donde aparece Jesús al lado de Pedro y de Pablo, porque no solamente se habla del martirio de Pedro, sino también el martirio de Pablo en la propia ciudad eterna. Ahora, este libro se llama Roma. Este es un libro de turismo. Este es un libro de una guía turística. Vamos a mirar a ver si este libro también la Iglesia Católica les pagó a ellos para decir lo que aparece acá. Habla sobre la Basílica de San Pedro. Aquí aparece un libro de turismo también de Roma. Dice, el sitio en que surge la Basílica Vaticana está ocupada en la Roma imperial por el Circo de Nerón, emplazado entre el Tíber, la colina de Janicula y la del Vaticano. Allí fue martirizado San Pedro, el príncipe de los apóstoles, que es el mismo sitio halló su sepultura. Ya el Papa Anacleto había hecho erigir allí un pequeño templo al Corpus y era tal vez un simple capilla. Pero en el año 324, porque hay un transcurrir histórico, el mismo emperador Constantino, independientemente que si de lo que él hizo, pero de todas maneras le dio la paz a los cristianos en el edicto de Milán, sustituye el preambular modesto sagrario por una basílica de tipo constantiniana, precisamente que se asemeja a las otras iglesias edificadas de Roma en ese periodo. O sea, hay pruebas históricas, hay pruebas arqueológicas, independientemente que si vamos a ver, no, pues este sí fue medio bueno, este fue medio malo, este sí me gusta, este sí no me gusta. Entonces, ahí está lo que yo demostré, lo hice también de una Biblia evangélica, lo hice también de un libro que es lo más anticatólico del mundo. Ahora, Historia de la Iglesia Primitiva, de Henri Ebroer. Este es un libro en el cual los pastores en América Latina se edifican, de la editorial Unilí. Lo mismo, vamos a mirar a ver qué dice sobre Roma. Dice también, a ver si también todos estos son también comprados. Dice, el carácter de la Iglesia de Roma. No se sabe con exactitud cuándo llegó a Roma el cristianismo, posiblemente después del Pentecostés, con esos primeros bautizados, pero se cree que ya hacia el año 49 había un testimonio cristiano en Roma. Pablo escribió su carta a los romanos en el año 58 y 59. Entre los años 64 y 68 llevó adelante Nerón su persecución de los creyentes, que eso es histórico, cuando mandó a quemar la ciudad de Roma y se la dedicó a los cristianos. Ahí también tenemos que mirar si Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, que son historiadores profanos de esa misma época, también si ellos también sus testimonios son falsos. Dice también que en esa época Nerón persiguió a los creyentes, pero en ese entonces ya eran numerosos. Tanto Pedro como Pablo, está hablando un pastor que guía a otros pastores en la formación, tanto Pedro como Pablo perdieron su vida en esa persecución. Los cristianos, profundamente impresionados desde un principio por la tradición apostólica, no podían por menos que tener en alta estima a la iglesia, que esa ciudad, donde los dos apóstoles más renombrados habían sufrido el martirio, recordando de que uno de ellos, Jesús, le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto parecería más católico que eso, pero es un libro de historia de la editorial Unilí, de donde se forman los pastores, ¿no? Porque pues para no hablar de muchos otros. Entonces ahí aparece y sigue diciendo también, se me perdió la página, donde habla de que Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma y que actualmente es el mismo lugar donde se encuentra no solamente la Basílica de San Pedro en el Vaticano, sino también la Basílica de San Pablo extramuros. El uno crucificado boca abajo por ser un ciudadano judío y el otro decapitado por ser un ciudadano romano. Eso es lo que dicen los historiadores, tanto católicos
como evangélicos, pero pues si ya nuestro amigo dice que porque son ecuménicos, que porque no son de su agrado, que porque pues todo es espurio, que porque todo se lo inventó la Iglesia Católica, que todas las listas, todo eso, bueno, si vamos a ver ese tipo de adjetivos y de calificativos y mostramos solamente unas evidencias, solamente una parte y no todo el contexto general, entonces pues ahí sí ya no Le restan 2 minutos. Listo. Entonces, eso es lo que yo tenía. Pues hay muchas otras cosas, o sea, hay muchos de los mismos padres de la iglesia que nombran también que Pedro y Pablo estuvieron en Roma, también como es Tertuliano de Cartago, Orígenes, hacia el año 189 también Irineo León, que voy a hablar de él, afirma que la iglesia de Roma debía tenerse como la mayor, la más antigua y la más famosa de todas, fundada por los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Ahora resulta que también la carta de Irineo de León también es falsa. El que persiguió a los, el que fue uno de los grandes baluartes contra el gnosticismo es falso. La de Agé, falsa. La carta de Clemente Romano, falsa. Documentos históricos, falso. Historiadores protestantes, falso. Un libro como esto, que es lo más anticatólico, falso. Un libro sobre turismo de Roma, falso. Una Biblia de estas, independientemente que no le guste, pero que aquí están las evidencias, porque es que no solamente aquí están, de más de 4 o 5 padres de la iglesia, de lo que es la patrología de los primeros discípulos inmediatos del apóstol, es falso. Ahora, el gran dilema es el que nos da a entender Carlos Blanco, porque al final decía de que Pedro sí murió crucificado en Roma. Si murió crucificado, las llaves que le dio Jesucristo a Pedro y el poder de apacentar las ovejas, ¿dónde lo estaba ejerciendo o dónde fue? En Roma. Entonces, con eso yo no sé, le devuelvo la pelota al señor Carlos. O sea, dice que niega todo lo del pontificado de Pedro, pero a lo último sí afirma que fue martirizado en Roma. ¿Cómo llegó entonces a ser martirizado en Roma? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué momento histórico? ¿Qué tenemos que ver en la muerte de Pedro con lo que vimos anteriormente? ¿Glorificó a Jesús, al Padre, lo que decía en Juan 18, 19 en Roma? ¿Sí o no? Bueno, entonces hasta ahí concluiría mi intervención. 11 minutos con 52 segundos, conté yo. Muchísimas gracias, Guido Rojas. Bueno, han transcurrido las dos primeras etapas de este debate. Estas dos personas están presentando un excelente debate, unas confrontaciones bien directas. Gracias por estar con nosotros. Suscríbanse, compartan el video, denle a la campana para cuando nosotros vamos a presentar este tipo de debates y todo tipo de enseñanzas, entonces ustedes puedan ser notificados. Ahora vamos a entrar a la sección de las preguntas. Son 4 preguntas, 2 cada uno. La pregunta se va a desarrollar en 1 minuto máximo, se va a responder en 3 minutos máximos y va a haber una refutación de 3 minutos máximos también. El primero que va a iniciar la primera pregunta va a ser Carlos Blanco. Ya ustedes han escuchado lo que es la argumentación y la refutación, así que estas preguntas tienen que girar a estos prácticamente 40 o 80 minutos que han estado hablando. Y empezamos con Carlos Blanco. Carlos Blanco, ¿estás listo para hacer tu primera pregunta? Sí, pastor. Ok, entonces puedes hacer la pregunta. Bien, mi pregunta es la siguiente, Guido. Entonces, ¿a quién le damos veracidad? ¿A tu erudito Richard Primer Bryan, erudito tuyo, católico romano, historiador, doctor? ¿O se la damos a lo que tú citas, a Justo L. González, a los mártires y todos los liberales? ¿A cuál, Guido, le damos entonces la claridad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Tu erudito o aquellos protestantes, entre comillas, liberales? ¿Cuál dice la verdad, Guido? ¿Comprendiste la pregunta, Guido? Sí. Perfecto, entonces reiniciamos. Tienes 3 minutos para responder. Bien, bueno. Primero que todo, ese erudito no lo tengo yo, no conozco ese libro, por lo tanto yo no puedo hacer una referencia de ese libro porque tendría que irlo completamente. Si Carlos Blanco es honesto en su intelectualidad, él tendría que decirme qué dice realmente ese libro del principio al final, no solamente sacar un extracto. Él nos tiene que demostrar otra vez que ese libro niegue realmente de que Pedro ya está en Roma y que haya muerto en Roma.
que lo diga textualmente. Otra cosa que él tendría que mostrar, si está hablando de eruditos católicos, es que un erudito católico, en este caso, si va a representar su propia opinión o va a representar a la Iglesia Católica. Si va a representar a la Iglesia Católica, ese libro tiene que tener un imprimatur o tiene que tener una autorización eclesiástica en el cual lo avale. Porque yo puedo decir lo que quiera. Yo escribí también un libro, se llama Verdad de la Fe Católica, pero ¿quién lo Yo solamente, porque este libro es solamente mi propia investigación. En este caso, de que nos está hablando, que es un doctor en teología o en historia, tendría que mirar a ver cuál es el contexto general de ese libro y que en ese libro me muestre, donde diga Carlos Blanco, que los documentos que tienen que ver con esa misma relación son falsos y bajo qué parámetro. Porque si él me va a decir, por ejemplo, que la carta de Clemente Romano, que es el tercer sucesor de Pedro, a una comunidad en Corintio hacia el año 95, 96, que es un documento patrológico que todos lo reconocen unánimemente, si él me va a decir que ese erudito lo está negando, ¿bajo qué circunstancias? No solamente decir que es falso, que es espurio. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las evidencias que él va a mostrar de ese erudito católico que va a negar la antetesis en el cual diga que Pedro estuvo en Roma? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo un documento histórico, como es por ejemplo la Didache o estos primeros patrólogos? ¿Bajo pruebas arqueológicas, como demostré yo también de un libro que tiene que ver con lo que es la ciudad de Roma? Entonces no es solamente que él me diga un erudito, yo le puedo mostrar 10 o 20 eruditos católicos y evangélicos que le lleven la contraria. Por lo tanto, vuelvo a repetirle, el señor Carlos Blanco me tiene que mostrar en ese libro, primero si tiene una autorización eclesiástica, porque si él va a hablar que ese erudito está representando a la Iglesia Católica, eso me lo tiene que probar, porque todo libro católico al principio de su página dice, lo aprueba el obispo tal, puede imprimirse bajo la diócesis tal. Eso sí sería una prueba, si no, es simplemente una opinión personal, que es lo mismo de Hans Küng. Cuando Hans Küng escribió todos esos libros, de hecho ese mismo libro lo tengo, es su opinión personal. Él no estaba representando a la Iglesia Católica. Él era ya alguien que había salido de la Iglesia Católica y que se le quitó esa cátedra. En este caso, este erudito tendría que otra vez que nuestro amigo Carlos Blanco me muestre la página y nos dé otra vez todo el contexto para afirmar de que Pedro no estuvo en Roma y bajo qué parámetros se va a guiar este erudito. Y lo más importante, que quiero esperar de que sea honrado y que me muestren la contracarátula si tiene una autorización de un obispo para ese libro tenga un respaldo católico. Esa es mi respuesta. 2 minutos con 57 segundos. Excelente tiempo, Guido. Ahora vamos a los 3 minutos de la refutación de Carlos Blanco. En cuanto empieces tu refutación, el reloj va a empezar a correr, Carlos. Adelante, pastor. Bien, el señor Guido dice que él no sabe el contenido de este libro, que aún se lo leí y se lo dije así claramente, pero él no quiere aceptar. Y él nos dice a nosotros que él no sabe si tiene el imprimatur de su organización. Bueno, este libro antes de lanzarse tiene que tener el imprimatur porque no puede, un teólogo, un erudito no puede decir lo que le parezca perjudicando tu organización. Es decir, que tus afirmaciones son ambiguas y se destrozan así fácilmente. Tú mismo te destrozas tus argumentos porque eso es falso. Estamos hablando de un erudito, murió siendo católico romano en Notre Dame y no era cualquier erudito, era una persona, era un doctor. Pero entonces el problema es que Guido también tiene que decirme a mí si este libro de Justo L. González también tiene el imprimatur de todas las organizaciones internacionales evangélicas, tanto como también reformadas. ¿Lo tienen? No. Son independientes. Ellos escriben lo que dan su gana porque son ecuménicos. Entonces, el problema de Guido es que tú no quieres admitir de que ustedes están en una agenda ecuménica bajo una sombrilla de que tienen que hacerlo todo amparado a lo que dicta tu organización. Comenzaste a decir cosas incoherentes, decir que yo dije que Ireneo de León, que la lista es falsa, poniendo cosas en mi boca, yo no he dicho eso. Dijiste también que la carta de Clemente de Roma es falsa. Yo dije la segunda carta, lo dijo tu erudito Hans Küng. Él mismo lo dijo. ¿Acaso es mentira? Él te lo dijo aquí en la carta, te lo voy a decir aquí, mira, lo pongo aquí. Lo dice histórico, dígalo ahí. Dice, León veía que el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, basándose en una epístola del Papa Clemente a Santiago, el hermano del Señor, en Jerusalén, según esta, en su último testamento, Pedro hacía a Clemente sucesor legítimo.
pero la epístola era una falsificación del siglo II. No lo digo yo, lo dice Hanskin. Ahora tú dices que a Hanskin le quitaron la autoría, la enseñanza, el título como teólogo, pero Hanskin era asesor del Papa Juan XXIII y Hanskin era amigo personal del Benedicto XVI. Era una persona dentro de la cúpula. Él murió siendo católico romano, no lo expulsaron. Él murió siendo católico romano. Ahora, que él perjudicaba los intereses de Juan Pablo II es algo totalmente diferente. Pero sigue siendo más católico romano. Que tú lo deseches porque no te conviene y no apoya tu doctrina falsa, eso es algo también diferente. Saca también este libro. Sacaste ese libro, Guido, pero dice este libro aquí, excepto enviada a Roma, donde no había obispo. Pero no presentaste esa parte, no habla del obispo. Y esos fueron los 3 minutos de Carlos Blanco. 3 minutos pasaron, tuviste para desarrollar esa refutación. Ahora viene la primera pregunta de Guido Rojas. Guido Rojas, ¿estás listo para la pregunta? Sí, estoy listo. Perfecto. En cuanto inicie tu pregunta o desarrolles la pregunta, comenzamos. Ya, listo. Mi pregunta para Carlos Blanco es la siguiente. Él aceptó de que Pedro haya sido martirizado en Roma. Si murió martirizado en Roma, ¿murió bajo los prerrogativos que le ha dado a Jesucristo de apacentar sus ovejas y el poder de atar y desatar que aparece en Mateo 16, 18 y en Juan 21, 15, 17? ¿Esos dos prerrogativos los murió en la persona de Pedro bajo la autoridad que le dio Jesús? Esa es mi pregunta. ¿Comprende la pregunta, Carlos? Sí, pastor. Perfecto. Entonces, en cuanto empieces a hablar, corre tus 3 minutos para la respuesta. Guido, él murió bajo la prerrogativa. Adelante, pastor. Él murió bajo la prerrogativa de Juan 21, 17 del 19, donde dice, y te enseñará otro te llevará donde no querrás ir. Bajo esa profecía fue que murió él. No dice ningún historiador, ni tuyo, ni ninguno, que Pedro haya ejercido un pontificado en Roma. Tú no has podido demostrar. Aquí todo lo que tú has hecho es, Guido, hacer afirmaciones gratuitas y ambiguas también en decirme a mí que yo tengo un resentimiento y soy un anticatólico. Pero eso no es nada ni científico ni intelectual, Guido. Eso es un chantaje. Eso es una manipulación que conmigo no va a resultar, Guido. Eso es una manipulación. Tú lo que tienes que llegar al grano y decirme a mí dónde Pedro ejerció su pontificado en Roma, que no lo ha podido hacer. Habla de Hanskin, de que no es la voz oficial. Bueno, Hanskin era una persona dentro de la cúpula de arriba. No era un sacerdotico de barrio como Luis Toro y el Mojica. No, estamos hablando de una persona, un teólogo. También nos dice acerca de la carta de Clemente. Carlos, un momento, déjame parar el tiempo. Vamos a tratar de no mencionar a terceros porque después hay que incluirlos en el debate. Okay, deja al sacerdote Luis Toro en su mundo. No hay problema. Gracias. Habla también de la carta. Continuar. Perdón. Habla también de la carta de Clemente, la segunda carta de Clemente. Perdón, habla de la carta de Clemente, de que yo dije que es espuria. Yo no he dicho que la carta de Clemente es espuria. La segunda carta sí es espuria. Esa es la que estoy diciendo y esa es la que estoy poniendo en cuestión. La que falsificó el Papa Clemente para él decirle que él fue delegado por Pedro. Es así. Esa sí es espuria. Y tú lo sabes que es así, Guido. Tú lo sabes. ¿Acaso ustedes no falsificaron los pseudos isidorianos, sí o no? ¿Tú lo sabes, Guido? Ustedes son peritos falsificando. También hablaste de un letrero que sacaste. Ustedes se fabricaron ese letrero que ven ahí, que dice que aquí el apóstol Pablo yace su cuerpo. Eso es una falsificación, no lo pueden mostrar. También dijiste de que, bueno, ¿por qué entonces no van arqueólogos al Vaticano? ¿Y cómo? ¿Ustedes se lo permiten? Si ustedes tienen un monopolio. No, ustedes tienen un monopolio y ustedes ponen a la persona que ustedes quieren, la que les conviene. Algo muy diferente, Guido. Vamos a ser más serios. Entonces, lo que vemos aquí, Guido, que tú no quieres aceptar, no puedes admitir, no sé por qué, tal vez lo hace porque eso es lo que tú aprendiste y eso es lo que tú tienes que repetir durante toda tu vida, pero no puede presentar evidencias que Pedro estuvo en Roma ejerciendo un pontificado. Vas a cerrar este debate
y no me va a poder presentar las evidencias donde Pedro haya ejercido un pontificado en Roma. No existe. Te va a basar nada más en comentarios, en la tradición. Claro, tradición hasta donde le conviene. Hasta donde le conviene, porque a ustedes han mutilado pasajes de su Biblia en donde citan los supuestos padres de ustedes de esos versículos y ustedes así lo mutilan. ¿Y dónde queda la tradición? Entonces, ustedes son tradición hasta donde le conviene. Y ese es el problema de ustedes, Guido. Tienen que cerrar aquí diciendo... Esos son los 3 minutos de la respuesta de Carlos Blanco. Vamos ahora a la refutación de Guido Rojas. ¿Estás listo, Guido? Listo. Ya. Por favor, dispare. Bueno, listo. Bueno, vimos otra vez a Carlos. Bueno, no sé, primero que sí, después que no. Vuelvo a repetir, hay una profecía bíblica, hay una profecía, por favor, si pueden apagar los micrófonos, de Juan 21. Quisiera también, ¿dónde está fechada? Porque yo creo que todos tenemos entendido que esa carta está fechada ya hacia los años 90, y si en donde dice Jesucristo que la muerte de Pedro glorificará a Dios, extenderás tus brazos e irás donde no quieres ir. Ahora, ¿qué viene eso con la tradición? De que Pedro estaba en Roma, de que él quería huir precisamente por la persecución del emperador Nerón, cuando incendió Roma en el año 64, y que por eso es que este mismo libro de los mártires dice de que él tuvo ese encuentro con Jesús y que le dijo, bueno, ¿a dónde vas? Otra vez a ser crucificado en Roma. Y ahí él se devolvió. No es que iba para Roma, no, él estaba en Roma y se volvió. Esto es lo que dice este libro, que es lo más anticatólico que puede haber. Ahora, tiene que ser honrado nuestro amigo Carlos, porque quiere tratar de tapar un hueco con otro diciendo que la segunda carta de Clemente Romano es falsa. Nadie está hablando de la segunda carta. La primera carta de Clemente Romano no es falsa. Esa es la que vale, no la segunda. Entonces no trate de distraer las cosas porque yo conozco eso. La primera carta de Clemente, obispo, episcopo de Roma, que él mandó hacia el año 95, 96 a la comunidad de Corinto en Asia Menor, pasando el mar Mediterráneo, esa es la verdadera, no la segunda. Y en la primera es donde él me tiene que demostrar de que él no diga de que Pedro y Pablo fueron martirizados, porque en esa carta sí habla de que Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma. A esa es la que nos basamos, no la segunda carta. Además están otros documentos, como decíamos, la carta de Papías, de Policarpo, que decían que la carta de Pedro a la comunidad de Babilonia, que simbólicamente era Roma, al igual que aparece en Apocalipsis 17-18. Es que Apocalipsis 17-18 no está hablando de Roma, está de la Roma papal, está hablando de la Roma de los emperadores que persiguieron a los cristianos, como era en esa época también el mismo Nerón, porque el mismo el mismo Juan sabía que para esa época ya los cristianos estaban siendo martirizados. Esa es a la que se está refiriendo, ese es el contexto histórico del momento, no lo que sucedió 3 o 4 siglos después. Por lo tanto, yo lo que veo acá en nuestro amigo Carlos Blanco es que no supo responder. Al final decía que sí, él se admite que Pedro si fue martirizado en Roma, murió martirizado en Roma cumpliendo las funciones de atar y desatar que le da a Jesucristo y también de apacentar sus ovejas. Si es así, es porque entonces ese era en ese momento el lugar en el cual estaban ejerciendo ese apostolado. Porque acordemos que el término apóstol es el que es enviado de, el que hace las veces de. Él mismo no se autonombró. Él mismo no tiene poder de las llaves, fue Jesucristo. Él mismo no se hace llamar pastor de las ovejas. El mismo Jesucristo es el que le dice, bajo este contexto de Mateo 21-18, que apacienta sus ovejas y que su muerte glorificará a Dios. Ese es el contexto en el cual estamos debatiendo. Gracias. 2 minutos con 58 segundos, casi exacto. Muchísimas gracias, Guido Rojas. Ahora vamos a la segunda y última pregunta de Carlos Blanco. Carlos Blanco, ¿estás listo? Sí, pastor. Entonces, cuando empieces, estamos contando. Bien, entonces yo te voy a devolver la misma pelota, Guido. Muéstrame a mí en esa carta, que yo nunca dije que es la primera carta de Clemente, la de verdad, sino la segunda, la falsificada. En la primera carta de Clemente, la de verdad, donde Clemente diga que Pedro fue papa y ejerció su pontificado en Roma. Y de un historiador tuyo también, si quiere, que diga que Pedro estuvo ejerciendo su pontificado en Roma. No que haya muerto allá, no muerto. Preséntame que haya ejercido su pontificado, no muerto, porque la profecía dice que sería llevado allí de manera no voluntaria. Adelante, Guido. Listo. ¿Comprendió la pregunta, Guido? Sí, claro, la comprendí. Excelente, licenciado. Entonces, en cuanto empieces a responder, empieza tu reloj.
Bien, bueno, otra vez, lo mismo de la Biblia arqueológica dice lo siguiente en el prólogo de la primera epístola de Pedro. Pedro, apóstol de Jesús, cuando en vida, no cuando murió, a los elegidos extranjeros dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la provisión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Es una carta pastoral que está ejerciendo Pedro. Ya lo veíamos al final de esa carta, que Roma, para los casi la gran mayoría de eruditos, es Babilonia, sería la Roma imperial, no la Roma, los papas, que es posterior. Ahora, ¿quién avala esa carta? Pues precisamente aquí mismo lo dice Clemente de Roma, dice también en esta Biblia, hacia el año 30 y hacia el año 95, 96, que fue martirizado. En la carta de Clemente Romano dice que en Roma es el lugar donde fueron martirizados estos apóstoles. Si murieron martirizados, ¿qué están haciendo ahí? ¿Estaban de turismo? ¿Estaban de viaje? ¿Estaban de paseo? Si Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma, el uno crucificado boca abajo, como dice la tradición, por ser ciudadano judío, y el otro decapitado por ser ciudadano romano, ¿qué estaban haciendo en Roma en tiempos del emperador Nerón? ¿A quién estaba persiguiendo el emperador Nerón? ¿A quiénes? A los cristianos. ¿Qué estaba haciendo Pedro en Roma? ¿Cuál era la misión de él? Apacentar las ovejas de Jesucristo. Esta carta la manda desde Roma a otras comunidades. O sea, no estaban ejerciendo lo que él mismo fue un mandato por Jesucristo Jesús. Ahí entonces le puede mostrar al señor Carlos Blanco, si él no hace la conexión entre lo uno y lo otro, ya no es problema mío. O sea, la misión de Pedro no viene por él mismo, la viene por el propio Jesucristo. La delegación de las ovejas es por el mismo Jesucristo. Que la muerte de Pedro glorifica a Dios está en la Biblia. Ahora, esa profecía de la glorificación de la muerte de Pedro, veámoslo en la historia, veámoslo en la arqueología, veámoslo en los padres de la iglesia, veámoslo en la carta de Clemente Romano. ¿En dónde fue? En Roma. Entonces, ahí está la conexión de lo uno con lo otro. Ahora, tendrá entonces que decir el señor Carlos Blanco que desmienta primero las dos referencias bíblicas en relación a la misión apostólica de Pedro, y en segundo lugar, como él mismo lo reconoció, de que Pedro murió en Roma, no solamente como lo dice Clemente Romano, sino también muchos otros historiadores, tanto eclesiásticos como hoy en día contemporáneos. ¿Qué estaba haciendo Pedro en Roma? Esa sería, yo le volvería la pregunta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba de turismo, de viaje, de paseo? Si murió martirizado como ¿qué? Como un heraldo de Jesucristo, como él mismo lo dice también. Voy a también ser mártir también, porque él mismo también lo dice en la misma epístola, de que él también presagiaba su muerte, como también Pedro, también Pablo también dice, la corona del martirio. Ambos apóstoles sabían que iban a morir por Jesucristo. Esa sería mi respuesta. 3 minutos exactos. 3 minutos exactos. Ahora vienen los 3 minutos de la refutación de Carlos Blanco. ¿Estás listo, Carlos Blanco? Sí, pastor. Puedes iniciar. Bueno, ustedes escucharon, no me pudo presentar nada. Lo mismo, estamos aquí patinando. No me puedo presentar nada porque no existe evidencia. Sacó su librito de arqueología diciendo que presenta allí, lee un párrafo que no tiene nada que ver con lo que le estoy preguntando para salir del apuro. Pero aún su librito de arqueología no le ayudó. Pregunta Guido, ¿qué hacían allí? Bueno, Guido, se te olvida que Ignacio de Antioquía fue trasladado desde Antioquía. Él fue obispo de Antioquía, no fue de Roma. ¿Y qué hacía Ignacio de Antioquía, trasladado desde Antioquía? Pues no fue de manera voluntaria. A él lo llevaron, los trasladaron y escribió 7 cartas, que de hecho de esas 7 cartas, Guido no menciona al obispo de Roma. ¿Por qué menciona a los obispos de la demás iglesia? Y menos a la cabeza jerárquica, que es el Papa, no lo menciona en sus cartas, Guido, porque no existía el papado. El papado es algo que se da gradualmente. Ustedes comienzan a darse el papado original, lo dice tu propio erudito ecuménico Justo L. González. Aparece en el siglo VI, a comienzo del siglo VI. No existe papado. Bueno, de manera formal fue Constantino, porque fue el sumo pontífice, pero que no existe, Guido. Entonces, tú me preguntas a mí, ¿qué hacía Pedro? Bueno, la profecía te está diciendo a ti que él fue de manera no voluntaria, en contra de su voluntad, será llevado allí. ¿Y acaso los mártires no paraban en Roma y eran martirizados en Roma
pues Roma era la capital del imperio, estaba el Coliseo romano, eran llevados allí para ser comidos por las fieras, leones. Entonces tú me dices a mí, bueno, ¿qué hacía allí? Bueno, que la historia no prueba que él haya ejercido un pontificado, y ese es el meollo del asunto, Guido, que esto no lo pueden probar. Se agarran a la mano que Pedro estuvo allí, la tradición dice que murió en Roma. Sí, pero murió en Roma, pero ¿cómo? Lo llevaron allí de manera no voluntaria, contra su voluntad, y fue arrojado a las fieras. Dice que fue para el tiempo de Nerón, la persecución de Nerón, y fue crucificado según dice la tradición de ustedes. Pero no aparece ningún indicio arqueológico ni ningún historiador que respalde de que Pedro haya ejercido un pontificado en Roma. Y ese es el gran problema, Guido. Tú vas a cerrar este debate aquí y no me vas a poder demostrar aquí, ante todo, de que Pedro haya ejercido su pontificado en Roma. Usan la figura de Pedro como patica conejo indio para decir que Pedro fue el primer papa, cuando Pedro fue judío. Pedro jamás fue romano, no fue católico romano, y él fue predicado para ser ordenado a predicar a los judíos, no a los gentiles. En ese caso sería Pablo y no Pedro. Pero claro, ustedes toman la figura de Pedro porque le conviene mejor. Gracias, Pastor Quintero. Perfecto. 2 minutos 59 segundos. Gracias, Carlos. Esa fue la última pregunta de Carlos Blanco. Ahora vamos a lo que es la pregunta de cierre, a la última pregunta por el licenciado Guido Rojas. Gracias, licenciado. ¿Está listo para hacer su pregunta? Sí, estoy listo. Perfecto. Puede hacer su pregunta. Quería preguntarle a Carlos si la lista de Irineo de León sobre los obispos de Roma es falsa, sí o no, y qué pruebas me puede mostrar al respecto. Esa es mi pregunta. ¿Me avisa, pastor? ¿Comprendió la pregunta? Sí, pastor. Perfecto. Entonces vamos a reiniciar y cuando empieces a hablar, corre tu reloj. Bien, eso es una afirmación que tú estás haciendo una acusación gratuita. Yo nunca en ningún momento he dicho que la carta de Ireneo de León es falsa. Lo que yo te digo a ti es que la carta de Ireneo de León no menciona al obispo de Roma como papa. Ese es el gran problema que tú no puedes lidiar. Yo nunca, en ningún momento, pueden ver todo el debate, yo nunca he dicho que la carta de Ireneo de León es falsa. Ahora, si te quieren encudar con eso para decir, ve, Carlos Blanco dijo que la carta de Ireneo de León es falsa, yo nunca he dicho eso. Lo que yo he dicho es que la carta de Ireneo de León, él no habla de un obispo, un papado universal en Roma, y también esa carta de Ireneo difiere con la de Tertuliano. Ese es el problema, que no está claro. Entonces, es tan falsa esa lista que ustedes inventaron de papas, no la de Ireneo, sino el catálogo liberiano y las falsas listas que ustedes tienen. Esas sí son falsas, porque Ireneo de León, tanto como Tertuliano, da una lista, pero de obispos, y da una lista para refutar a los gnósticos, porque estaba bajo la amenaza de los gnósticos, para decirles, no, espérate, que nosotros somos la iglesia que somos ordenados por los apóstoles, no son ustedes. Les da listas de obispos, no lista de papas. Tú me tienes que demostrar a mí aquí, entonces, en ese caso, te devuelvo la pelota, para que tú me demuestres a mí, tanto como Tertuliano como Ireneo de León, que ellos presentaron una lista de papas y en el lugar de obispos. Tienes que presentarlo aquí. Tú que vas a cerrar, tienes que presentarlo aquí, decir, no, mira, aquí Tertuliano da una lista y dice, nombra papas. Dice, papa fulano de tal, y Ireneo también dice lo mismo, y que concuerdan las dos listas. Entonces, si no es así, lo de ustedes es puro invento. Es pan y circo. No pueden demostrar de que Pedro haya ejercido un pontificado en Roma. No pueden demostrar. Ustedes se afianzan de tradiciones que son inventadas. Y ya te dije a ti, ¿cómo vamos a creer en una lista que ustedes inventan cuando ustedes son peritos en fabricar documentos? Ustedes son peritos. ¿Acaso no es así, Guido? ¿No fabrican ustedes documentos? Hablemos de la donación de Constantino. ¿La fabricaron? Que vino a salir a flote en el siglo XV, porque no pudo salir antes, porque iban a ser quemados a la hoguera quien se opusiera a eso. ¿Es así, sí o no? Entonces, estamos frente a una institución que es fraudulenta, hace cosas falsas, se inventan mentiras para reclamar un legado que no existe y la historia no lo respalda. Así, tajantemente. Vamos a cerrar y tienen que demostrarme a mí
Si no lo hace, va a quedar evidenciado de que no pudiste demostrar de que Pedro fue papa en Roma. Gracias, pastor. 2 minutos 55 segundos. Esa fue la respuesta a la pregunta de Guido Rojas. Ahora Guido Rojas tiene los 3 últimos minutos del debate para refutar esa pregunta o refutar la respuesta de Carlos Blanco. Licenciado Guido Rojas, ¿está usted listo? Sí, estoy listo. Perfecto, entonces el reloj está esperándole que usted empiece a disertar su refutación. Ya, listo. Bueno, entonces vi una patinada de Carlos porque realmente la pregunta fue muy concreta. Si esa lista que la vamos a mirar ahorita de Irineo de León era falsa o no, él dice que no es falsa, que sí es verdadera, pero entonces ya cambia el rol, ¿no? Entonces dice, no, papa y obispo, obispo y papa. No, quiero decirle que Francisco es obispo de Roma, ese es su primer título. Que después el título de papa es un título honorífico que vino después, eso no invalida la relación directa que tiene desde los mismos inicios del cristianismo. Entonces, una cosa es lo mismo, decir que es papa, pero que también al mismo tiempo es obispo. Ahora, para mirar a ver, para tratar de quitarle fuerza al argumento, se va con la donación de Constantino. No estamos preguntando sobre la donación de Constantino, estamos hablando sobre la lista de Irineo de León. Entonces vamos a mirar a ver. Ahora, el título primero, el título que no se le quita a Pedro es el de apóstol, que quiere decir enviado. Bueno, vamos a mirar a ver una fuente primaria, ya que él dice que la de es falsa, que la carta de Clemente, la segunda es falsa, no la primera, pero con la carta de Irineo de León, ninguno de sus eruditos pudo demostrar que es falsa. La lista de Irineo de León, que es fecha hacia mediados del siglo II, o sea, casi estamos hablando de un siglo antes de que se den los acontecimientos, está contra las herejías a los gnósticos, capítulo 3, versículo del 3 al 3. Dice lo siguiente, a ver si esto también es un documento espurio. Él dijo que no es un documento espurio. Dice, la tradición que proviene, otra vez porque no todo es Biblia, la tradición es muy importante, así me lo va a entender este escritor eclesiástico, proviene de los apóstoles, de la más grande, mire bien cómo se habla de Roma, la más antigua y universalmente, es el término católica en griego, conocida de las iglesias. Él mismo está reconociendo que de todas las iglesias la más importante, la más católica y la más importante es ¿cuál? Fundada y organizada ¿en dónde? En Roma, por los 2 más gloriosos apóstoles, apóstol enviado, otra vez Pedro y Pablo. Ya se fue con Ignacio de Antioquía, otra vez. Eso es un sofisma extrator, nadie está hablando ni de Ignacio de Antioquía, nadie está hablando de la donación de Constantino, ni mucho menos. Como también que la fe predicada a los hombres llegó a nuestra época por medio de la sucesión de los obispos. O sea, ¿quiénes predicaron inicialmente la fe? Está hablando de que Pedro y de Pablo, y después los obispos que subsiguientemente siguieron estos 2. Por cuanto una necesidad que cada iglesia esté de acuerdo con esta iglesia, causa de su preeminencia autoridad. Esto no lo está inventando el Papa Francisco, sino está diciendo el mismo Irineo de León. Eulotorio tiene ahorita el 12º lugar desde los apóstoles, la herencia del episcopado en esta orden y por medio de la sucesión, la tradición eclesiástica de los apóstoles, la predicación de la verdad ha llegado hasta nosotros. Él habla de todos estos sucesores hasta lo otro, que es el de la época en él, en esta iglesia universalmente conocida de los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Bueno, ahí se me fue también mi 3 minutos y con eso pues concluimos. Gracias. Ahí fueron los 3 minutos. Sí, muchísimas gracias, licenciado Guido Rojas. Carlos, por favor, prende tu micrófono ya y vamos a despedirnos. Muchísimas gracias. Ahora ustedes tienen el trabajo de sopesar la argumentación, las refutaciones, las respuestas de los 2 debatientes y hacer dar su veredicto al respecto, ¿no? Y buscar también sus fuentes y corroborar todo lo que se esté diciendo. Así que vamos a despedir y vamos a pedirle al licenciado Guido Rojas que se despida. Hoy estuvimos de gala con el licenciado Guido Rojas y muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciado. Bien, gracias. No, antes de despedirme mirando el cronómetro, no fue un debate corto, fue 1 minuto 35, 1 hora 35 minutos. O sea que a pesar de que este formato fue muy ágil, pero fue un tiempo más que considerado para que pudiéramos exponer, refutar y las preguntas. Bueno, no siendo más, como siempre, para mí esto es simplemente un compartir. Agradezco a Carlos Blanco su gentileza de haberme recibido en tu canal. Vuelvo a reiterarle que me dé permiso para
retransmitir íntegramente todo, inclusive con el anuncio inicial en mis plataformas, y también a mi amigo también, el pastor Gilberto Quintero, con el cual también hemos tenido oportunidad de hacer muchos diálogos. A toda la audiencia que está conectada, también un saludo afectuoso en Cristo Jesús, aquí desde Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. Gracias, bendiciones. Amén. Muchísimas gracias, licenciado. Carlos Blanco. Nada, gracias a Guido por aceptar este debate, y no es nada personal, Guido, se te aprecia mucho, no es nada personal, es mi forma de debatir en los debates, cada quien tiene su manera. El pastor Quintero, yo admiro su forma como él debate, su paciencia y todo eso, pero todos tenemos diferente manera de cómo debatir. No es nada personal, se te quiere mucho, se te aprecia mucho, y siempre aquí, esta será tu canal para hacer los debates que quieras en un tiempo futuro. Bendiciones a todos y que pasen muy buenas noches, y nos estaremos encontrando en un próximo encuentro. Gracias, pastor. Amén. Por su moderación. Bendiciones. Gracias a todos por la oportunidad que nos brindaron. Licenciado Carlos, bendiciones. Gracias.